Bienvenidos apasionados y apasionadas del arte a la segunda parte de elementos estructurales de la composición artística. En el anterior video hablamos sobre la línea y el punto. En este vamos a hablar sobre la forma y el volumen. A través de la línea nosotros vamos a poder construir formas, que son las delimitaciones de aquello que conocemos en la realidad. Es la forma más básica para construir algo que nosotros podamos entender. Es así que, por ejemplo, cuando un niño empieza a dibujar, lo primero que va a hacer va a simplificar los elementos de la realidad para hacerlos entender a las personas que lo ven. Como por ejemplo el clásico dibujo de una persona que es el redondo con las líneas. Aquí podemos ver cómo se puede juntar o agrupar las líneas con una forma para dar a entender algo. O la forma de una flor, que será un redondo con diferentes óvalos, hasta cosas más complejas. De hecho, el uso de la forma fue muy utilizado por el cubismo para simplificar la realidad y expresarla desde esa forma más geométrica. Debemos entender que aquí estamos hablando de una segunda dimensión. Si bien la línea solamente tenía una, en la forma vamos a tener dos, que van a ser el ancho y el largo. Las figuras más comunes, las formas más comunes que conocemos son las triangulares, los cuadriláteros, como el cuadrado o el rectángulo, y las circulares, como el círculo o el ovoide. Luego de eso vamos a tener los polígonos, que son figuras de muchos lados, así como también polígonos regulares e irregulares. Como la línea significaba distintas cosas, la forma también va a significar distintas cosas, y según cómo las utilicemos, podemos generar o proyectar ya una idea en el espectador. El triángulo es uno de esos elementos que más vamos a encontrar en la composición artística, precisamente porque tiene una idea de estabilidad muy fuerte, y esta la vamos a encontrar en composiciones, por ejemplo, de Da Vinci, de Miguel Ángel, de Botticelli, como habíamos visto en algunos de los análisis de obras. Y vamos a seguirla encontrando en la composición de muchísimos artistas. El cuadrado es otra figura que vamos a encontrar. Sin embargo, dentro del arte plástico vamos a ver que no es una forma tan usada, y esto se debe a que en su composición puede llegar a ser muy monótona porque todos sus lados son iguales. El rectángulo es otra forma muy estable. Si ustedes van al video de proporción, van a ver que, por ejemplo, el rectángulo áureo es algo que vamos a utilizar dentro de la composición del arte plástico muchas veces, debido a sus proporciones casi exactas. El círculo es otra figura que vamos a encontrar mucho, precisamente porque se asemeja al punto. Esta la vamos a encontrar en obras, incluso delimitando la misma composición o el mismo soporte. Y el óvalo es una figura que vamos a utilizar también muchísimo, sobre todo en la composición de cuerpos. Vamos a notar que la forma en que nosotros estamos construidos, como la mayor parte de la naturaleza, puede simplificarse ya sea en elementos cuadrados o rectangulares, así como también en elementos circulares y en óvalos. Y por último, vamos a hablar sobre el volumen. Cuando hablamos de volumen, hablamos de la tridimensionalidad que encontramos en la realidad. Si la línea tenía una sola dimensión, que era la longitud, y la forma tenía ancho y alto, con el volumen vamos a tener ancho, alto y profundidad. En el caso de las artes plásticas, este volumen se logra a través de la valoración tonal. Si quieren saber más sobre qué es la valoración tonal, les dejo el video sobre tonalidad. Pero para resumir, es esa gradación que tenemos entre el blanco y el negro, es decir, los grises, también los matices que tenemos entre los colores, que combinados, usados de cierta forma, van a dar la sensación
en un plano, por ejemplo, en un soporte bidimensional como es un papel, poder construir a través de la mancha y de la línea y del punto la sensación de tridimensionalidad. Y esto va a depender de la intensidad de la luz que tengamos en el objeto que queremos proyectar. Como por ejemplo, dónde cae el reflejo, dónde cae la luz, qué parte es más clara y qué parte es más oscura. Esta gradación tonal que nos va a dar la sensación de tridimensionalidad se puede lograr de diferentes formas. Se puede lograr en base al color, como se realiza en el óleo. Se puede lograr en base al punto, como se realiza en el puntillismo o en algunas técnicas de dibujo. Se puede lograr con los achurados de las líneas, es decir, el entrecruzamiento de líneas, siendo las más intensas o con aquellas más cruzadas donde va a haber mayor cantidad de sombra. Siempre concentrando donde va a haber mayor cantidad de sombra y dispersando donde va a haber mayor cantidad de luz. Se puede hacer mediante la mancha en dibujo, como en la técnica de carbónico, así como también la mancha en acuarela o la mancha en óleo. Es decir, existen múltiples formas de lograr este volumen. Corrientes artísticas como el surrealismo, como el realismo, como el hiperrealismo, han logrado llegar a un punto de generar el volumen de tal forma que parece una fotografía, que es decir, que parece la realidad, generar esa sensación de realidad. El volumen también es algo muy importante cuando se trabaja fuera de técnicas bidimensionales, es decir, cuando se trabaja cerámica, cuando se trabaja modelado o escultura en cualquiera de sus variantes, porque se trabaja con esas 3 dimensiones de forma plástica. Si tenemos en cuenta los 4 elementos compositivos, podemos identificarlos en todas las obras de arte, pero también podemos identificar qué artistas o qué corrientes priman más, por ejemplo, el volumen, qué corrientes artísticas priman más la forma, como por ejemplo el cubismo, o cuáles empiezan a simplificar las obras hasta llegar al punto, que no es algo que se haga solamente de forma instintiva. Muchas de estas corrientes modernas y contemporáneas realmente tenían el objetivo o tienen el objetivo de simplificar la realidad a tal punto que se pueda estudiar desde una forma artística distinta. Bueno, espero que este video les haya gustado, que les haya sido útil. Si quieren saber más sobre los elementos de composición artística, los estructurales, pueden ir al anterior video sobre punto y línea. Si quieren saber más sobre la composición artística en general como concepto y también en sus elementos subjetivos y aplásticos, pueden ir al video que les voy a dejar en la descripción y en esta parte de aquí. Y si quieren saber más sobre la tonalidad, es decir, cómo nosotros hacemos las escalas tonales con las cuales vamos a trabajar ese volumen, esa tridimensionalidad, pueden ir al video de tonalidad de la serie de teoría del color. Eso sería todo. Hasta la próxima. Adiós.